En una cálida noche de julio, el aire en la tranquila ciudad de Guanajuato se sentía denso y pesado, como leche tibia olvidada en un alféizar antiguo. La vida que languidecía en esta pequeña ciudad se apagaba lentamente. Las tiendas bajaban sus persianas, las calles se sumergían en la oscuridad. Solo los faros escasos de algunos coches rompían la desolación de los caminos. El ambiente estaba impregnado de aromas a tierra seca, el dulce perfume de las jacarandas y algo dulzón y pegajoso, como mermelada olvidada en la despensa. Yo, Ana Sofía, caminaba despacio por la banqueta. Mi ligero vestido de verano con un estampado de pequeñas flores moradas, danzaba con la brisa, y mis pies calzaban sandalias de tiras finas y claras. Mi cabello oscuro y suelto apenas rozaba mis hombros, y de vez en cuando mis dedos alisaban una tira que amenazaba con resbalar de mi delicada piel. Tenía apenas 18 años y vivía con mi padre, el señor Ricardo, en una antigua casa de adobe a las afueras de la ciudad. Mi madre había desaparecido cuando yo tenía 5 años, pero en casa nadie gustaba de tocar el tema, como si esa palabra estuviera prohibida en nuestro vocabulario. Al regresar, la luz de la cocina ya estaba encendida. Mi padre, Ricardo, estaba sentado a la mesa con un chaleco de punto sencillo, bebiendo té negro y hojeando el periódico. Su cabello corto y oscuro estaba un poco revuelto, y su mirada parecía especialmente penetrante, como si no solo mirara, sino que intentara leer los pensamientos de su hija. —¿Sales hasta tarde? —preguntó con voz queda. Asentí y me senté frente a él sin ganas de dar explicaciones. —Perdí la noción del tiempo —respondí. —Lo importante es no perder el camino a casa —sonrió mi padre, y en su voz se deslizó una calidez protectora. El silencio entre nosotros no era pesado, sino más bien familiar y sereno. Siempre sentí una especie de protección y seguridad en su presencia. A pesar de todos los secretos que envolvían nuestra casa, en la pared de la cocina colgaba un espejo. Al mirarme en él, me vi como por primera vez. Hombros rectos, labios un poco hinchados por el calor, el vestido pegado a mi cuerpo. Estaba descalza sobre el suelo de madera, y me sentí, una mujer. A la mañana siguiente Ricardo preparaba el desayuno. El olor a huevos fritos, café recién hecho y cilantro inundó la cocina. Observé en silencio sus manos, bronceadas por el sol, marcadas por las venas, fuertes y hábiles. Sus movimientos eran medidos y precisos, pero en cada gesto se percibía una cierta inquietud interna. Después de comer, decidí dar un paseo hasta el lago, a 20 minutos de caminata a través de una arboleda de álamos. Descalzándome metí los pies en el agua fresca, sintiendo su suave frescura. De repente sentí una mirada y me giré bruscamente. No había nadie. Solo el viento jugaba con las hojas, y el susurro me erizó la piel. Por la tarde Ricardo trasplantaba plántulas en el invernadero. Llevaba una vieja camisa descolorida con las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus antebrazos cubiertos de gotas de sudor. Levantó la vista y su mirada se detuvo en mí más de lo habitual. —¿Vas a menudo al lago? —¿Te recuerda a algo? —preguntó suavemente. Quise bromear, pero las palabras no salieron. Simplemente negué con la cabeza. —Me gusta el silencio —añadió mi padre y desvió la mirada, pero sus labios se apretaron como si quisiera decir algo y se arrepintiera. Esa noche me desperté con una extraña sensación, como si alguien estuviera en la puerta. La luz del pasillo iluminaba suavemente el umbral, pero no había nadie. Permanecí inmóvil con los ojos muy abiertos, sintiendo mi corazón latir cada vez más rápido. Al día siguiente en el centro de Guanajuato, en una vieja cafetería, me encontré con Mateo, un antiguo compañero de clase, con ojos oscuros y una sonrisa burlona que siempre sabía cómo provocar. Se sentó frente a mí sin apartar la mirada. —¿Te escondes? —preguntó bromista. —Solo es el verano, el calor, los pensamientos —respondí evasivamente. Acordamos vernos por la noche. De camino a casa, vi a mi padre sentado en el porche, hojeando un viejo álbum de fotos. En una de las páginas amarillentas, había una joven con un vestido ligero, mi madre. Mi padre dijo que me parecía mucho a ella, y por primera vez, algo se removió en mi interior. Al anochecer, el cielo sobre Guanajuato se tiñó de un color cobrizo, y la calle se llenó del perezoso zumbido de las cigarras. Me puse un vestido negro de tirantes finos, que realzaba mi delgada cintura y mi busto, pero seguía siendo lo suficientemente discreto.
Sandalias claras y una larga trenza completaban mi atuendo, como si hubiera sido diseñado para un encuentro romántico. Mateo me esperaba cerca del viejo cine. Llevaba una camisa clara, desabrochada descuidadamente y unos vaqueros. Olía a un colonia barata pero agradable. «Te queda bien», dijo con una ligera vacilación. Caminamos a lo largo del río, hablando de la escuela, de amigos dispersos por todo el país y de nuestros sueños. Mateo intentaba a menudo captar mi mirada, pero yo miraba a la oscuridad, a las luces de las farolas, al susurro de la hierba. «¿Sientes que algo no está bien aquí?», preguntó de repente. «¿Con qué?», me sorprendí. «Contigo, con la ciudad, con la sensación de que estás al borde de algo importante». Me quedé paralizada. Era precisamente en lo que había estado pensando los últimos días. Algo dentro de mí se estaba moviendo como muebles en una habitación vacía. ¿Sería que simplemente estaba creciendo? Regresamos a mi casa, y Mateo me acompañó hasta la reja. Le di las gracias. Me dio un beso ligero en la mejilla, y mi corazón dio un vuelco, como si hubiera recibido un golpe. Al entrar, mi padre estaba en el pasillo. «Tarde», dijo en voz baja. Asentí sin dar explicaciones, pero al pasar a su lado, de repente rozó mi mano por una fracción de segundo. Su piel estaba tibia, el contacto demasiado atento, como si quisiera sentir algo a través de mí. «¿Todo bien?», pregunté. «Lo sé», respondió sin apartar la mirada. La noche fue inquieta. No pude dormir en mucho tiempo sintiendo en mi piel su tacto, demasiado ligero para ser casual. Mi pecho ardía y mi corazón latía con inquietud. La mañana en Guanajuato amaneció inusual. El sol ya ardía con fuerza, haciendo que el asfalto de las calles pareciera derretirse, y las flores del jardín del señor Ricardo estaban mustias, como bajo el peso de palabras no dichas. Me desperté en mi habitación, vestida con una ligera camisola de algodón que se me pegaba al cuerpo por el calor. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, como si estuviera bombeando una mezcla de sueños inquietantes en lugar de sangre. En la cocina, mi padre estaba junto a la ventana abierta, apoyado en el alféizar. Su camisa estaba desabrochada en el pecho, y una gota de sudor descendía lentamente, dejando un rastro húmedo en su piel. «Buenos días», dijo sin volverse. Asentí, acercándome. El desayuno transcurrió en silencio, pero cada movimiento, cada mirada de Ricardo parecían tensos, como las cuerdas de una guitarra antes de un concierto de rock. Observaba atentamente cada uno de mis gestos, cómo recogía mi cabello en un moño, cómo crujía la tela de mi vestido. «Hoy estás especialmente adulta», dijo finalmente sin mirarme. Mi corazón dio un vuelco. Intenté mantener la neutralidad. «¿Eso es malo?», pregunté en voz baja. «No solo es extraño», respondió como si él mismo no entendiera qué era lo que lo inquietaba. Después del desayuno, salí a la calle para despejar mi mente. Caminé al azar hasta llegar a un edificio antiguo y abandonado, donde nunca antes había entrado. Dentro olía a humedad, a polvo y a algo húmedo y especiado. De repente mi mirada se posó en una caja escondida detrás de un armario. Dentro había una nota amarillenta escrita con letra femenina. «Si lees esto, significa que has empezado a recordar». No desaparecí. Me disolví en aquello de lo que huía. «Tendrás que tomar una decisión, como yo lo hice una vez». Me quedé allí con el papel en las manos, sintiendo que la tierra se hundía bajo mis pies. ¿Qué significaba disolverse? ¿Qué decisión? Por la noche le conté a mi padre lo que había encontrado. Ricardo palideció como si hubiera visto un fantasma. «No debiste encontrarla», susurró. «¿Por qué?», pregunté. Se sentó lentamente en el sofá, con las manos temblorosas. Era especial. Tenía la capacidad de sentir más profundamente que los demás. «Tú has heredado eso. A veces temo que demasiado te haya sido transmitido». Permanecí en silencio sin saber qué responder. Mi padre se acercó y puso una mano con cuidado en mi hombro, casi con timidez. «No puedo perderte a ti también», susurró. En esas palabras había tanto dolor que sentí como un muro invisible se derrumbaba entre nosotros. Su mano se deslizó un poco más abajo. No de forma brusca, pero lo suficiente como para que mi respiración se acelerara. Di un paso atrás sin terminar la frase y me retiré a mi habitación.
La noche era bochornosa, y el vestido se me pegaba a la piel como una segunda capa. En mi cabeza resonaban las palabras de mi padre, la nota, la mirada de Mateo, todo se mezclaba y vibraba. De repente oí pasos. Mi padre estaba en la puerta sin entrar, solo mirando. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. No respondí, pero tampoco lo eché. Se sentó al borde de la cama, y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos se leía una tormenta contenida. Susurré: ¿por qué me miras así, como nunca antes me mirabas? No respondió, solo pasó un dedo por mi frente apartando un mechón de pelo con la ligereza del viento. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío, pero él se levantó y se fue, dejándome en un vacío. No pude dormir hasta el amanecer. La luz del nuevo día parecía demasiado brillante, como si alguien hubiera encendido una lámpara sobre toda la ciudad. Guanajuato se sentía atascada, amortiguada, como una fotografía con el contraste reducido. Me sentía extraña en mi propio cuerpo. El color de la taza en mis manos, la frescura del suelo, incluso la entonación con la que mi padre me llamó para desayunar, todo parecía inusual. Bajé a la cocina con una camiseta larga, sin ropa interior, para sentir el aire en mi piel. Mi padre estaba allí, absorto en el periódico. Sus dedos temblaban nerviosamente. Seguía cada uno de mis movimientos. Cuando nuestros dedos se rozaron por un instante junto a la taza de té, algo se rompió dentro de mí. El miedo ya no existía. Solo quedaba una aguda sensibilidad a su presencia. Quiero hablar, dije en voz baja. Mi padre levantó lentamente la vista, como si cada movimiento le costara un esfuerzo. ¿De qué?, preguntó. De mamá, de quién era, y de nosotros. Miró por la ventana, donde comenzaba a llover. Finas gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Salimos a la terraza. Me envolví en un viejo cardigan, y mi padre se sentó a mi lado, con las manos sobre las rodillas. Pensé que pasaría, comenzó, que era solo nostalgia, costumbre, soledad, pero luego entendí que algo en ti me recuerda no solo su rostro. Es como si la llevaras dentro. Me estremecí. Eso era exactamente lo que había sentido todo este tiempo. Como si un alma ajena despertara en mí. Empecé a tener sueños, susurré. Me habla, me susurra, no sé dónde termina ella y dónde empiezo yo, punto. Mi padre cerró los ojos, su rostro se puso pálido. Desapareció porque no podía vivir con esto. Fue su elección. La mía. Me miró como nunca antes me había mirado. En esa mirada estaba todo, culpa, amor, miedo y deseo. Tengo miedo, confesó, de que si vamos más allá, todo se destruya. No respondí, solo puse mi mano sobre la suya. Su piel temblaba. Nos quedamos sentados en silencio hasta que la lluvia amainó. Por la noche, al regresar a mi habitación, encontré en la cama el pañuelo de mi madre. Lo acerqué a mi rostro. El aroma era débil, pero vivo, como si mi madre aún estuviera cerca. En ese momento oí pasos. Mi padre estaba en la puerta, inseguro. ¿Puedo?, preguntó. Asentí, y entró cerrando la puerta tras de sí. Nos miramos fijamente durante un largo rato sin palabras. En su mirada ya no había duda. Se sentó a mi lado, puso su mano sobre la mía. Pase lo que pase después, dijo, nunca me perdonaré. Pero tú quieres, susurré. No respondió, solo me atrajo hacia él. Nos quedamos sentados en la oscuridad con las frentes juntas. Nadie habló. No había palabras capaces de explicar lo que estaba sucediendo. Cuando se fue no pude dormir. El pañuelo yacía sobre mi pecho como un pesado recordatorio. Pensé en lo fácil que es borrar una línea y lo imposible que es luego volver atrás. Al día siguiente Mateo me envió un mensaje. Me esperaba junto al lago. Caminé descalza con un vestido ligero, sin maquillaje, con el corazón lleno de un torbellino. Mateo estaba en la orilla, sosteniendo un paraguas. Tú no eres tú, dijo mirándome a los ojos. ¿Te ha pasado algo? Sí, respondí. Demasiado. Nos sentamos en un viejo tronco y le conté todo, no directamente pero lo suficiente. Mateo guardó silencio y luego se levantó. Vete, dijo.
Antes de que sea tarde, antes de que te conviertas en lo que te consume. Y se fue. Regresé a casa, donde encontré a mi padre mirando al vacío. No podemos seguir así, dije. Estoy de acuerdo, respondió. Pero cuando me giré para irme, me tomó de la mano. Y en ese contacto había una despedida y el comienzo de algo más. Pasaron varios días, y el silencio en la casa de los Limones se volvió opresivo, como una densa niebla que envolvía las calles de Guanajuato. No podía quitarme de encima la sensación de que cada mirada de mi padre era un intento de ver más allá de las palabras y los pensamientos. Parecía buscar respuestas donde no las había. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un color púrpura rojizo, decidí salir al jardín. Una suave brisa jugaba con mi trenza y mi vestido negro de tirantes finos se movía ligeramente, dejando al descubierto mis esbeltos hombros y delicadas muñecas. Mis sandalias claras rozaban suavemente la hierba, y alrededor reinaba un silencio tranquilo, casi místico. De repente Sergio emergió de las sombras. Sus ojos brillaban en la penumbra, una mezcla de cansancio y algo intangible que no podía comprender. Sueles perderte en tus pensamientos, dijo suavemente, y yo me pierdo cada vez más en ellos. Sonreí con un toque de burla. Quizás sea porque en esos pensamientos te busco y al mismo tiempo quiero huir de ti. Sergio suspiró, se acercó y tomó mis manos en silencio. Nuestros dedos se entrelazaron, y por un instante la oscuridad a nuestro alrededor pareció retroceder. ¿Recuerdas cómo mamá decía que teníamos secretos que no podíamos desentrañar?, preguntó. Asentí. Ahora entiendo que los secretos más aterradores son los que se esconden en el alma. Nos quedamos parados en el jardín, rodeados por la frescura de la noche y el susurro de las hojas. De repente Sergio sonrió y dijo, ¿sabes? Si mamá estuviera aquí, diría que tienes el talento de convertir incluso los secretos más oscuros en luz. Le devolví la sonrisa, pero en el fondo sentí que esa noche era solo el principio de algo nuevo y peligroso. De pronto en el horizonte apareció una luz brillante y se oyó un lejano zumbido como si algo se acercara, rompiendo la paz de la pequeña ciudad. Sergio y yo intercambiamos miradas, llenas de inquietud y confusión. Algo viene, susurró Sergio. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido, y el aire se llenó de una tensa quietud. Estábamos uno al lado del otro, listos para enfrentar lo desconocido. Pero qué traería exactamente esa noche seguía siendo un misterio. Y en lo profundo de mi alma comprendí, ya no hay vuelta atrás. La noche cayó sobre Guanajuato, sumiendo a la ciudad en una profunda oscuridad, interrumpida solo por el ocasional sonido de los grillos y el susurro de las hojas. Ana Sofía y Ricardo estaban en el jardín, hombro con hombro, sintiendo una tensión invisible, como antes de una tormenta inminente. Sus miradas vagaban por el cielo que se oscurecía, donde las estrellas parpadeaban tenuemente, como si temieran revelar el secreto oculto en la noche. ¿Qué es esa luz?, preguntó Ana Sofía, intentando distinguir la fuente del lejano zumbido. Parece que alguien viene por el camino viejo, respondió Ricardo, apretando su mano un poco más fuerte. En ese momento un sonido rompió el silencio, el de un motor que se acercaba. De la curva apareció un viejo Volga con los faros polvorientos, moviéndose lentamente hacia la casa de los Limones. El coche se detuvo junto a la reja, y bajó una mujer de mediana edad con espeso cabello castaño recogido en un pulcro moño. Su mirada severa se fijó de inmediato en Ana Sofía. Hola, Ricardo, dijo sin apartar la vista de la joven. Ha pasado mucho tiempo. Ana Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer era una desconocida, pero había algo familiar en su mirada, como una sombra del pasado que no podía ser ignorada. ¿Quién es ella?, preguntó Ana Sofía, intentando disimular el temblor en su voz. Es Marina, respondió Ricardo, una vieja amiga de tu madre. Sabe mucho y oculta mucho. Ana Sofía miró a Marina, y ésta sonrió levemente, como si conociera una broma inaccesible para los demás. Ana Sofía, dijo con más suavidad, estás a punto de experimentar algo que cambiará tu vida. Pero ten cuidado, no todos los secretos merecen ser revelados. Ricardo frunció el ceño, y Ana Sofía sintió que algo se encogía en su interior. De repente Marina dio un paso adelante y le tendió una fotografía vieja y desgastada. Esta es tu familia, dijo, pero hay algo en ella que necesitas ver.
Ana Sofía tomó la foto, en la que aparecía una joven con ojos amables y una sonrisa enigmática. Era su madre, pero junto a ella había un hombre que Ana Sofía nunca había visto. ¿Quién es él?, preguntó con la voz temblorosa. Marina miró a un lado y respondió: alguien que puede cambiarlo todo, pero prepárate, la verdad a menudo pesa más que la mentira. El viento se intensificó de repente y las hojas susurraron con más fuerza. Ana Sofía sintió que su corazón latía más rápido, y una frontera invisible entre el pasado y el futuro pareció surgir a su alrededor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirando a su padre. Ricardo asintió en silencio, y una determinación apareció en sus ojos. Encontraremos las respuestas. Juntos. En ese momento se oyó un nuevo sonido a lo lejos, un sonido agudo y penetrante, como si los llamara a un viaje. Era el comienzo de algo que podría cambiar sus destinos para siempre. Ana Sofía apretó la fotografía amarillenta en sus manos, sintiendo un escalofrío recorrerle la piel. La imagen de su madre con una sonrisa enigmática y el hombre desconocido a su lado le pareció a la vez cercana y ajena. La mirada de Marina seguía siendo seria, pero un brillo fugaz cruzó sus ojos, como si conociera un secreto a punto de explotar en cualquier momento. Debes comprender, comenzó Marina, que el pasado de tu familia no es solo una historia. Es una red de misterios y secretos que nos afectan a todos. Tu madre eligió un camino que pocos se atreven a seguir. Ricardo apartó la mirada, apretando los labios. Ana Sofía sintió que la tensión en el aire se volvía más palpable. ¿Qué camino es ese?, preguntó, intentando no mostrar su nerviosismo. Eso lo descubrirás con el tiempo, respondió Marina y dio un paso hacia la puerta. Pero ten cuidado con a quién confías. No todos quieren que la verdad salga a la luz. Se giró y sin esperar respuesta desapareció en la oscuridad nocturna, dejando tras de sí un aroma a jazmín y una leve sombra de misterio. Padre e hija se quedaron bajo el cielo estrellado, sintiendo que el mundo a su alrededor había cambiado para siempre. Ricardo dijo en voz baja: ahora debemos elegir, si buscar la verdad o mantener lo que tenemos. Ana Sofía miró la fotografía, luego a su padre y finalmente al cielo nocturno. Quiero saberlo todo, dijo con firmeza, incluso si duele. En ese momento una brisa ligera trajo hasta ellos el susurro de las hojas, como si la naturaleza misma les advirtiera de las pruebas que les esperaban. En el fondo Ana Sofía comprendía que esto era solo el principio de un camino que cambiaría no solo su vida, sino los destinos de todos los que la rodeaban. Y en algún lugar en la oscuridad, oculto a la vista, una silueta misteriosa los observaba, con una fría sonrisa. Los días en Guanajuato se volvían cada vez más calurosos, y la tensión en la casa de Ricardo y Ana Sofía crecía como una cuerda tensa. Cada mañana comenzaba con un pesado silencio, y las noches se llenaban de una inquietud no expresada y miradas llenas de lo no dicho. Ana Sofía sentía que el pasado la envolvía cada vez más, como una hiedra antigua, apoderándose lentamente de cada parte de su vida. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí, Ana Sofía decidió echar un vistazo al viejo armario del salón, el mismo donde se guardaban las pertenencias de su madre. Entre cajas polvorientas y papeles amarillentos, encontró un diario de tapa de cuero que atrajo inmediatamente su atención. Sentándose al borde del sofá, Ana Sofía abrió con cuidado el diario y comenzó a leer. Las páginas estaban cubiertas de una pulcra caligrafía femenina, llenas de emociones y secretos. Con cada palabra leída, se sumergía más profundamente en un mundo que le era casi ajeno, pero al mismo tiempo tan cercano. Las entradas hablaban de la lucha, los miedos y las esperanzas de su madre, una mujer más fuerte de lo que parecía a simple vista. En una de las páginas se mencionaba un encuentro misterioso con un hombre que Ana Sofía había visto en la fotografía, un tal Alejandro. Él parecía ser la clave para desentrañar muchas preguntas. Ana Sofía sintió cómo se encendía en su interior una llama de curiosidad y determinación. Sus dedos apenas rozaban las páginas, y su corazón latía cada vez más rápido. Este es el camino, se susurró, que mamá eligió y que ahora es mío. En ese momento, la puerta se abrió y Ricardo entró en la habitación. En su rostro se leía el cansancio, pero en sus ojos ardía una chispa, como si él también entendiera lo que se escondía tras esas páginas. ¿Encontraste el diario?, dijo suavemente. Sí, respondió Ana Sofía, sin apartar la mirada del libro. Quiero seguir adelante.
Saber la verdad. Todo lo que mamá intentó ocultar. Mi padre se sentó a su lado poniendo una mano en su hombro. Debes estar preparada, advirtió. A veces la verdad es tan pesada que rompe a la gente. Ana Sofía asintió, sintiendo miedo y fuerza al mismo tiempo. Entonces empecemos, dijo con determinación. Fuera de la ventana, Guanajuato se sumía en la penumbra, y por delante les esperaba un camino lleno de misterios, peligros y descubrimientos que lo cambiarían todo para siempre. La noche cayó sobre Guanajuato, envolviendo las viejas calles en una suave oscuridad, y la casa de Ricardo y Ana Sofía se llenó del suave susurro de las páginas pasadas. Ana Sofía estaba sentada junto a la ventana, con el diario de su madre en las manos, y con cada palabra se sumergía más en un mundo lleno de enigmas y significados ocultos. Sus dedos se deslizaban suavemente por las páginas amarillentas, y sus ojos se detenían en las líneas donde su madre hablaba de encuentros secretos y eventos incomprensibles envueltos en la oscuridad del pasado. En una de las entradas se mencionaba un edificio abandonado en las afueras de Guanajuato, un lugar al que su madre solía ir para escapar del mundo y pensar. Ana Sofía sintió que su corazón temblaba de presentimiento. Sabía que el siguiente paso era ir allí, donde todo comenzó y donde se escondía la respuesta a muchas preguntas. Por la mañana, vestida con un ligero vestido de tirantes finos que realzaba su esbelta figura y unas sandalias delicadas, Ana Sofía se dirigió a las afueras de la ciudad. Su largo cabello, recogido en una trenza informal, revoloteaba suavemente con el viento, y su rostro estaba concentrado y decidido. El edificio abandonado parecía sombrío. Pintura desconchada, ventanas rotas y los alrededores cubiertos de maleza. Ana Sofía se detuvo en el umbral, respiró hondo y entró. Dentro olía a humedad y a polvo y las sombras jugaban en las paredes, recordando historias olvidadas hacía mucho tiempo. De repente oyó un suave susurro. Alguien más estaba allí. Al darse la vuelta, Ana Sofía vio la figura de un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una leve sonrisa. «¿Buscabas este lugar?», dijo. «Entonces estás lista para saber la verdad». «¿Quién es usted?», preguntó Ana Sofía, intentando mantener la calma. «Me llamo Ignacio», respondió. «Conocí a tu madre y puedo contarte mucho sobre su pasado». Ana Sofía sintió que todo en su interior se tensaba. Aquí comenzaba lo que cambiaría su vida para siempre. Ignacio le tendió una vieja carpeta con cartas y fotografías. «Aquí está todo lo que queda del pasado. Pero ten cuidado, algunos secretos es mejor dejarlos cerrados». Ana Sofía tomó la carpeta, y en ese instante en lo profundo del edificio, se oyó un suave sonido de pasos, como si alguien los estuviera observando desde la sombra. Miró a Ignacio, y un atisbo de inquietud cruzó sus ojos. «No estamos solos aquí», susurró. Ana Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y su corazón latió más rápido. «¿Qué está pasando?», preguntó. Ignacio le apretó la mano. «El juego ha comenzado. Y las apuestas son demasiado altas». En ese momento, la puerta detrás de ellos se cerró de golpe con un ruido sordo. Ana Sofía comprendió que no había vuelta atrás. En la penumbra del edificio abandonado, Ana Sofía sintió como el aire se volvía más denso y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Sus dedos apretaban con más fuerza la carpeta con cartas y fotografías, y su corazón latía tan fuerte que parecía que todas las paredes de aquel lugar abandonado lo oían. Los pasos, que se oían desde lo profundo, se acercaban cada vez más y la inquietud aumentaba. Ignacio la miró con tensión y dijo en voz baja: «Necesitamos encontrar una salida antes de que alguien aparezca de verdad». Avanzaron por un estrecho pasillo, cuyas paredes estaban cubiertas de grietas y pintura descascarada. Ana Sofía captaba cada sonido, cada crujido. Todo parecía sospechoso. De repente una sombra apareció por la esquina, y Ana Sofía retrocedió involuntariamente. «Alto», sonó una voz severa. De la sombra salió un hombre alto con un abrigo oscuro y una mirada fría. «¿Quiénes son y qué hacen aquí?», preguntó, sin ocultar su descontento. Ignacio respondió con calma: «Buscamos la verdad sobre el pasado de la familia Limones. Y a usted también le concierne». El hombre sonrió, pero un destello de peligro cruzó sus ojos. «La verdad es un placer costoso. ¿Están dispuestos a pagar el precio?». Ana Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Comprendió que esta prueba no era solo para ella, sino para todos los que estaban conectados a esta historia. No tenemos miedo, dijo con firmeza intentando ocultar el temblor en su voz. El hombre asintió y dio un paso atrás, abriendo el paso. Entonces, adelante. Pero recuerden, después de cada respuesta viene una nueva pregunta. Ana Sofía e Ignacio continuaron su camino, adentrándose en los secretos del pasado. A lo lejos se oía un zumbido distante, como si el destino mismo les advirtiera de la tormenta que se avecinaba. De repente Ana Sofía se detuvo, al ver en la pared una fotografía antigua en la que aparecía su madre junto a un hombre desconocido. Sus miradas estaban llenas de ternura, pero entre ellos se vislumbraba una sombra de inquietud. «¿Quién es él?», susurró Ana Sofía. Ignacio respondió: «Alejandro, el hombre que cambió muchas cosas en la vida de tu madre y también en la tuya». Ana Sofía respiró hondo, sintiendo que la respuesta estaba cerca, pero el precio podría ser demasiado alto. En ese momento un ruido agudo resonó en el pasillo, como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Ignacio y Ana Sofía intercambiaron miradas. El juego había comenzado. El corazón de Ana Sofía latía furiosamente mientras avanzaba con cautela hacia el sonido. La oscuridad a su alrededor se espesaba, y parecía que las paredes respiraban con ella. Ignacio, por el contrario, mantenía la calma, pero sus ojos brillaban con cautela. «Hay alguien aquí», dijo en voz baja, «o no tienen intención de dejarnos ir tan fácilmente». A lo lejos se oyó una risa apagada, fría y burlona, como el eco de viejos secretos que Guanajuato había guardado durante décadas. Ana Sofía sintió que se le erizaba el vello de la piel. «Necesitamos seguir adelante», dijo Ignacio, «o la verdad permanecerá oculta para siempre». Continuaron por un largo pasillo hasta llegar a una pequeña habitación cuyas paredes estaban cubiertas de viejos recortes de periódico y fotografías, como si alguien hubiera coleccionado su crónica personal allí. En una de las paredes colgaba un gran mapa de Guanajuato y sus alrededores con marcas y líneas que conectaban diferentes puntos de la ciudad. Ana Sofía se acercó estudiando el mapa. «¿Es un plano?», susurró. «Sí», respondió Ignacio. «Un mapa de conexiones, que unen a tu familia con los eventos del pasado. Pero hay un lugar al que es mejor no ir». De repente de una esquina de la habitación sacaron un pequeño fajo de papel. Ana Sofía se inclinó y lo desató. Dentro había una vieja nota con una caligrafía ilegible. Ignacio leyó en voz alta: «Aquel que busca la verdad, debe estar preparado para pagar el precio. Y no todos están dispuestos». «Es una advertencia», dijo. «Pero, ¿quién la escribió y por qué?». En ese momento, la puerta se cerró bruscamente y la habitación se sumió en la oscuridad. Ana Sofía e Ignacio se quedaron inmóviles, escuchando los sonidos de alrededor. En el silencio se oyó un suave susurro que sonaba a la vez cercano y lejano. «¿Quién está ahí?», preguntó Ana Sofía, intentando no mostrar su miedo. La única respuesta fue una risa apenas audible y una sombra que pasó fugazmente por la entrada. «Parece que el juego apenas comienza», susurró Ignacio, apretando la mano de Ana Sofía. En ese momento un crujido resonó detrás de ellos, y en la pared apareció escrita una frase en rojo: «La verdad siempre te encontrará». Ana Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda y comprendió que la respuesta estaba cerca, pero el precio sería demasiado alto.